tiene preguntas sobre las 4 plantas transmisoras. Entonces, si tú pudieras explicar eso, yo lo sé, pero te voy a dejar que tú lo expliques. Cierto. Entonces, lo que pasa es así. Tenemos que pensar que seguimos en el más allá con todas las mismas tendencias, con los mismos gustos, con las mismas ambiciones, los mismos deseos, con los mismos intereses. Así que, por ejemplo, vamos a dar un otro ejemplo que sí queda más fácil quizás. Por ejemplo, vamos a pensar en un médico, un médico, tú dices, médico que trabaja en un hospital, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en un médico. Vamos a pensar que un médico trabajó toda su vida en el hospital y ayudando y todo esto. Cuando él muere, ¿lo que va a hacer en el más allá? Por la doctrina espírita y por Va a la... ser médico, ¿verdad? Va a continuar siendo médico o ayudando médico. Claro. Por cierto, este es el plano. Va a seguir o trabajando en este mismo hospital, por ejemplo, o va a juntarse con otros médicos para hacer más o menos lo mismo que tenía interés, o puede hacer una investigación para alguna mejora en el campo de la salud y todo esto. Entonces, solo para hacer esta comparación. Entonces, lo que pasa con los genios, los inventores, los profesores, los ingenieros, los técnicos que trabajaron en su vida para hacer cosas buenas para las personas y todo esto. Cuando están en el más allá, se juntan también para seguir con sus planos, sus intereses. Así que la primera estación que se formó en el más allá cubría a la Europa. En verdad, esta estación se llama Estación Central. Fue la primera que informó que existía y comenzaron con las primeras comunicaciones por aparatos, ¿cierto? Entonces, estos técnicos, estos ingenieros, están en el otro lado con el objetivo de mejorar la comunicación con nosotros, ¿cierto? Después, cuando estoy en Europa, ¿cierto? Y algunos alemanes vivos ahora se interesaron por comenzar a grabar con esta estación central y hicieron los primeros libros sobre transcomunicación. Uno de estas personas era justo lo que es mi principal comunicante hoy, porque estaba vivo acá en la Alemania, el doctor Haudivi. Entonces, cuando él murió, él fue inicialmente para la estación central para trabajar, pero después comenzamos aquí en el sur, en Brasil, a tener interés también, así como los europeos, y así que doctor Haudivi cambió de Europa en el astral para una ciudad astral de la América del Sur. Y aquí comenzaron a ser más o menos en los años 80. Comenzaron a hacer las primeras grabaciones conmigo, eso hace más o menos 30 años, y comenzamos así, seguimos y fuimos desarrollando todo. Y después, ya en 2014, fue anunciado que Nikola Tesla estaba asumiendo el control de las estaciones de comunicación con la Tierra. Y así fue inaugurada la estación Nord, que cubre todos los países de lengua inglesa, ¿no? No solo los Estados Unidos y Canadá, también Australia, Inglaterra y todo eso, todos esos. Y después la cuarta fue la estación asiática, porque hay una previsión de que esta estación va a tener mucho trabajo en los próximos años, pero las cuatro trabajan unidas y el objetivo es siempre mejorar la comunicación por aparatos con nosotros.
Soledad, tienes una pregunta, veo que tu mano está arriba. No sé si será coincidencia o si realmente tiene una pregunta. Sí, hola. Hola. No sé si me escucha. Sí, Sí, perfecto. sí. Hola. Bueno, yo es primera vez que participo de esto. Me invitó una amiga y quisiera saber, yo tengo mis padres fallecidos y siempre he tenido como las ganas de ver a mi papá que falleció hace 18 años atrás y yo no me alcancé a despedir de él porque no estaba en el lugar cuando él murió. Entonces no sé si es posible o verlo o comunicarse de alguna manera con él. Eso me gustaría saber, por favor. Entonces, Soledad, sí, que eso es posible, sí. El problema que yo tengo, y te puedes imaginar, es una cola de gente esperando, que es una cosa así. Yo trabajo de domingo a domingo y no estoy siempre, como tú dices, atrasada porque hay tanta necesidad y tantas personas que están sufriendo. eh, pero yo pienso que una solución, más o menos, es, por ejemplo, aunque tú no veas tu papá, si una otra persona pasó por esta experiencia y su papá apareció, bueno, hay una esperanza, ¿entiendes? Así que, desafortunadamente, quizás puede llegar un día en que el trabajo pueda ser más fluente do que es hoy, porque hoy día es una cosa así muy, muy trabajosa. Por ejemplo, las personas en general no saben, pero un segundo de video tiene 30 cuadros, así que yo tengo que mirar uno a uno. Entonces, un minuto son 1480 cuadros, a ver. Entonces, aún es una cosa muy trabajosa. Pero el otro lado tiene, claro, el conocimiento de la necesidad de que eso va más rápido porque hay muchas personas que sufren, ¿no? Y ellos saben que pueden ayudar en esto. Entonces, estoy cierta que están haciendo de todo para mejorar, también para traer más, por ejemplo, las apariciones de los desconocidos es una forma de ayudar. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, si yo estoy grabando para una persona y aparecen otras 10 que yo no estaba esperando, y Claro. vamos a divulgar las 10, quizás 3 o 4 puedan ser identificadas, ¿no? Entonces, pienso que es una ayuda que el otro lado está, pero ellos piensan en todo, así que Sí, es una cuestión de tiempo. Fede, ¿tú tenías alguna pregunta para Sonia? Hola, sí, me gustaría quizás saber cómo funciona su modo de captar las imágenes. Ella habló de que utilizaba mayormente el vapor, el, eh, pero, pero también habían otras técnicas. Y el vapor, en el fondo, tú dijiste que también ella fue evolucionando y después empezó a hacer como, tratando de hacer las 3D, generando como un espacio para poder filmar en este vacío. Me imagino que tiene un fondo negro, porque todas las fotos aparecen en negro. Sí, es Eh, acá, tú ves aquí, sí, la pared es negra. Una vez u otra, yo cambio para blanco, porque eso, porque cambiar, vamos a decir, hace parte de las experiencias. Claro que ni todo sale perfecto, pero es la forma que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, mira, yo pienso que cualquier persona puede comenzar usando vapor. O una otra cosa que yo usé mucho tiempo, no estoy usando ahora, pero muy bueno, es como tú dices, plástico, bolia, O el como plástico con burbujas. Ese burbuja. plástico que a la gente le gusta como apretar las burbujitas que usan Sí, como para embalar cosas. sí, eso, ese es muy bueno, muy bueno. Si tú pones un móvil o un celular adelante de ti, y tú puedes sostener un pedazo del plástico de burbujas, movimentar así despacio
con la luz en las burbujas hace un contraste y ellos pueden aprovechar esto para dibujar, enviar alguna cosa. Entonces, lo más importante es, claro, informarse, comenzar y después ir percibiendo lo que está funcionando, lo que no está, todo esto. Tenemos ahora revistas también en español, o que puedes ayudar, ¿no? Porque hasta reciente no teníamos, pero ahora tenemos, así que en todas las revistas hay las explicaciones de lo que estoy haciendo, lo que resultó, quién fue la persona atendida y todo esto. Entonces, informarse es una cosa así más o menos primordial para comenzar, pero tú puedes tentar con vapor, con plástico, de burbujas, de todo esto. Quizás, ¿no? Tu hija puede hacer una sorpresa, ¿no? Claro, entonces, en el fondo lo que Sonia nos está diciendo, ella utiliza cosas que son simples. Obviamente, Sí. los materiales son simples, pero Sonia tiene una manera de hacerlo. Sonia, siempre tiene que haber una persona detrás del plástico con luces para que los del otro lado utilicen las facciones de esa persona. Sí, esto es una de las técnicas, pero puedo usar fotografías, puedo no usar nada, solo tejidos, papel. Así que vamos a decir que en este 30 años, todo lo que tú puedes imaginar yo ya testé, ¿no? Sí, claro. Y ahora lo mejor es el vapor. O sea, Pero, entonces lo que dice Sonia que ustedes pueden probar si quieren. Daniela sí. me pregunta si se puede poner como la televisión prendida, que no tenga un canal, como para usar esa pantalla en movimientos. ¿Se podría utilizar para captar imágenes, Sonia, o no? Eso es una técnica que fue utilizada por uno de los pioneros de la transcomunicación. Hace más o menos 40 años que Klaus Schreiber de Alemania comenzó utilizando justo este proceso. Todavía una cosa que a mí parece mucho más difícil para el otro lado, manipular los electrones de la televisión ascendida do que el vapor. Por alguna razón, el Es vapor más es mucho difícil más... para ellos entonces. Sí, sí. Yo tengo algunas experiencias y algunos resultados muy curiosos con televisiones, pero ya hace tiempo que no uso más.